a través de YouTube. Invitamos al escenario entonces, a Gloria Isabel Cuartas Montoya, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, para el lanzamiento de su libro, Geografías de la Guerra y Geografías de la Esperanza. Ella es activista por la paz, es Premio Mundial de Derechos Humanos de Nantes, Francia 2008, Premio Mundial de Alcaldes por la Paz 1996 y designada por la UNESCO como una de las 60 mujeres más importantes del mundo que trabajan por la paz 2007, entre otras grandes menciones. Un aplauso de nuevo, por favor. E invitamos además al profesor Ovidio Delgado, uno de los grandes referentes de la geografía colombiana, y también a Johan Avendaño, director de investigación y prospectiva del IGAC. Disfruten, por favor. Gracias por acompañarnos. Listo. Bueno, entonces, pidiéndoles excusas por los pocos minutos que nos hemos corrido, pero creo que efectivamente la discusión que acaba de terminar y el espacio al que vamos a entrar valía la pena hacerlo con la calma necesaria, porque el lanzamiento justamente del libro que estaba mencionando el doctor Diego y David y lo que nos va a comentar la doctora Gloria Cuartas, pues efectivamente nos permite seguir caracterizando estos paisajes. Simplemente ya para darle la palabra al profesor Ovidio y a la doctora Gloria, reiterar, como está diciendo nuestra presentadora, quiero aprovechar el escenario para que reiteremos quién es el profesor Ovidio Delgado Maecha. En mi opinión muy personal, es el geógrafo colombiano vivo más importante que hemos tenido de manera contemporánea. Con honor fue mi profesor de geografía política y de pensamiento geográfico, pero además de ello ha producido una cantidad de textos de manera especial teóricos e interpretativos sobre la geografía de Colombia y de América Latina. Y es un honor para el IGAC que haga parte de la Junta Directiva, pero también que esté compartiendo con nosotros acá, maestro Ovidio, en nombre de toda la comunidad geográfica, de mis colegas y el mío propio, mi reconocimiento por su vida entera. Ha sido un honor que usted haya sido mi maestro y les pido que por favor le den un aplauso al maestro Ovidio. Y bueno, pues el escenario es de ellos, así que adelante, profe Ovidio y la doctora Gloria. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Johan. Buenas tardes a todos y todas quienes están presentes en este encuentro maravilloso. Hace 30 años, más o menos, la geógrafa de los Estados Unidos de América, Susan Hanson, escribió lo siguiente: muéstrele un mapa a una geógrafa y ella quedará inmediatamente inmersa en relaciones y conexiones entre la gente y el ambiente, entre y dentro de los lugares, entre la gente y los lugares. Ese es el corazón del interés de la geografía. Y yo ratifico las palabras porque he tenido la oportunidad de entregarle muchos mapas a Gloria y comprobar que Susan Hanson tiene razón. El libro de Gloria Cuartas Montoya que hoy se presenta es de geografía política, como la vida misma de la autora, en la que no se separan ni en su pensamiento ni en su acción el tiempo y el espacio. Esa condición de espaciotemporalidad marca la diferencia con tantos otros libros que sobre guerra y paz se han escrito en Colombia. La mayoría, historias del conflicto y pocos de paz, porque de ella poco o nada conocemos, porque no la hemos vivido y quién sabe si al paso que vamos
la conoceremos. En su libro argumenta que la visión historicista de la historia del conflicto no es suficiente ni para entender el conflicto ni para salir del mismo. Propone que la verdad histórica debe articularse con esta palabra con este par de palabras casi desconocidas, la verdad geográfica, en una geohistoria que dé cuenta de la producción social del espacio, de los territorios, de los lugares y de la naturaleza, que dé cuenta de las imaginaciones geográficas hegemónicas y de las que son alternativas y de las resistencias y destrucciones de las mismas, de las tensiones y los conflictos territoriales, de las transformaciones en los lugares, en fin, de las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, entre espacio y poder, en el marco de la geopolítica interna que solemos soslayar. Con esa visión geográfica, Gloria vivió e investigó y reflexionó para crear geografías de la guerra y geografías de la esperanza. Aquí en su libro queda resguardada la memoria espaciotemporal de los pioneros que colonizaron Urabá, de quienes murieron creando y defendiendo el territorio, y están salvados del olvido los testimonios y las historias de la guerra y la paz, las heridas y las cicatrices territoriales, el martirio de la naturaleza, la memoria del proyecto territorial alternativo de la Unión Patriótica, destruido a sangre y fuego. La propia vida de Gloria y su sacrificio por la paz. La memoria de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Y también están visibles los crímenes de Estado y los responsables de la guerra con nombre propio. Aquí hay señales claras de las geografías que debemos producir para cambiar las que fueron creadas por la guerra, para que la paz sea posible, las geografías de la esperanza. Geografía de la esperanza, porque Gloria advierte que la geografía también puede convertirse en un arma para la paz, y no solamente es un arma para la guerra, como predicara un geógrafo francés. Al servicio, geografía para la paz, al servicio de los que antes estuvieron subyugados en ella en los tiempos de la guerra. Gloria cree que la paz es posible, a pesar de tantas voces que reclaman que la guerra siga. Invito a todos ustedes a leer, releer y reflexionar sobre el libro de Gloria, del cual digo que es pionero y riguroso en los estudios geográficos sobre el conflicto social y armado colombiano, en el que su autora articula la práctica política con el análisis geográfico de la realidad. Compila los logros más significativos de su trabajo intelectual crítico, los avatares de su historia de vida, sus testimonios sobre la guerra vivida, sus penalidades de víctima del conflicto, su militancia política en la paz y defensora de los derechos humanos. Gracias, Gloria, por permitirme acompañarte en este viaje por la geografía. Gracias por la calificación de tesis laureada como geógrafa que lograste.
por poner tu saber geográfico y tu vida al servicio de la construcción de la paz. Gracias a todas y todas por estar aquí. Bueno, quiero, porque sé la brevedad del tiempo, decir dos cosas antes de la reflexión frente al libro, que van a tener todas y todos la oportunidad de tenerlo en términos virtuales, ¿cómo se dice? Digital, y poderles contar que tengo esta flor amarilla, porque el día de hoy, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia, el Estado colombiano, debe de pedir perdón por el genocidio de la Unión Patriótica. Hoy, por situaciones especiales de afectación de salud del señor presidente, este acto se interrumpió, sin embargo, continuará. Y segundo, poderles decir como mujer, como trabajadora por la paz, que este encuentro de tantas personas del mundo en Colombia alrededor de la geomática nos debe de ayudar a pensar el deber de sumar desde las investigaciones, desde los institutos geográficos a cada uno de los gobiernos para que ayudemos a prevenir y a parar las guerras. Lo que está sucediendo hoy con Palestina, con el Líbano, con Ucrania, con Moscú, con los pueblos. Es un sufrimiento que hoy que se está hablando de armas autónomas y la necesidad de buscar en Naciones Unidas una resolución que ayude a parar los robots autónomos, porque la inteligencia artificial también tenemos que medirla en el impacto que está causando en el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué esta imagen que ustedes están viendo al frente? Primero aparece hasta el 2013, pero es esta reflexión hasta el 2024. Y todo empezó en 1991, cuando decidí irme a vivir a la región del Urabá, que está frente a Panamá, en el tapón del Darién. Y quiero decirles, antes de que me pasen las imágenes, decirles que el libro trae una secuencia de mapas que nos están mostrando, como dice Dorin Massey, la importancia global de los lugares. Empezamos a mirar 1942 y todo un proceso que se va mostrando alrededor de los distintos estudios que hay sobre esta región, dos conceptos. ¿Cuáles eran las imaginaciones geográficas del poder sobre la región del Urabá desde los distintos sectores políticos y económicos internos y externos, hasta llegar especialmente hasta los años 90, donde tuve la oportunidad de ser alcaldesa de este pueblo. Este pueblo estaba en una profunda tensión para poder, vamos a mirar, Apartadó está en el marco del Golfo, pero para estudiar esa región y entender el rol del capital, la economía política, entender los procesos productivos regionales, era necesario mirar la cuenca del Pacífico. Vamos a tener la COP16 como lugar de encuentro en Colombia, y no podemos hablar de Colombia y la COP, sino la cuenca del Pacífico con 54 países, lo que tiene que ver cómo se está disponiendo Colombia en el Pacífico para tener una interlocución
económica y política con 54 países de la cuenca. Colombia anticipa un proceso y el proyecto político de la Unión Patriótica colocó en tensión el modelo hegemónico capitalista con la llegada al poder local y regional en varias regiones del país de un proyecto alternativo que mostraba otro tipo de economía, otro tipo de infraestructura de servicios, cómo era la producción social del espacio de un proyecto alternativo que tenía que ver con superar los modelos que se estaban viviendo. Vamos a ver muy rápidamente, está el Pacífico, Antioquia y Córdoba. En apariencia es un proceso local, pero vamos a ver por qué es un proceso global. Y empezamos a ver distintas capas. Si ustedes observan, hay mucha información que hoy nos estaría diciendo con un sistema digital que podríamos tener toda esta información más rápida si colocáramos todas las variables en un mismo lugar. Esto fue hecho a mano, con la gente, buscando información que estaba dispersa y especialmente poder ver en toda la región cómo y dónde estaban los pueblos afro, las poblaciones indígenas, qué estaba pasando con los asesinatos que se estaban presentando en toda la región y por eso, ¿qué significaba los procesos judiciales, las sentencias, las decisiones de la Fiscalía y los datos que aparecían de manera desagregada? Siempre nos han hablado de la línea tiempo, pero empezamos en esta reflexión porque esto se hizo antes de llegar a la maestría. Esto fue un primer insumo con el que yo me pregunté, ¿y para qué tantos datos? ¿Qué significa tener tantos datos y tantos datos dispersos? ¿Cómo logramos tener capas de información del dato vivo, del dolor de la gente, del dolor de los animales, de ver un proyecto que se fue destruyendo? Y empezamos a observar no solo dónde estaban operando los distintos grupos, las guerrillas, los grupos paramilitares, la fuerza pública, las acciones del Estado, las cooperativas Convivir, que fueron una manera de legalizar y fortalecer las estructuras paramilitares para oficializarlas, dónde se estaba dando el desplazamiento, los cultivos de banano, cultivo de palma, cultivo de yuca, y qué fue y qué significaba las masacres de la Unión Patriótica, de Esperanza, Paz y Libertad, que eran procesos. Esta región es una región que mostró todas las negociaciones políticas que ha tenido Colombia de paz pasaron por esta esquina. En 1991 se llamó la mejor esquina de América porque logra entender el corredor del Pacífico, el corredor del Atlántico y una región bisagra como la del Urabá que te conecta dos grandes fronteras y por eso entender qué había pasado con el exterminio de la Unión Patriótica nos fue mostrando que era necesario no solo hacer cartografías para señalar los puntos de existencia de las comunidades o los puntos de existencia de las tierras desalojadas, de las tierras desocupadas. En mi participación como alcaldesa, 1.200 personas que tenían capacidad técnica, política,
académica de ayudar a buscar caminos que fortalecieran el proceso democrático, fueron asesinadas 1.200 personas en un pueblo de 600 kilómetros cuadrados y 200.000 personas. Pero entender la dinámica del conflicto nos llevó entonces a seguir buscando desde 1975 cuáles eran los proyectos, cuál era la imaginación geográfica del poder, como había planteado Edward Said, cómo se imaginó, quién imaginó esa región, cómo tenía que parecerse, qué tipo de proyectos económicos iban a ser los que en 50 años adelante. El tiempo del capital no es el tiempo de los investigadores. El tiempo del capital no es el tiempo de los sistemas de información geográfica. El tiempo del capital coloca la vida de la naturaleza, la vida de las personas, el reordenamiento territorial para empezar a pensar, como lo decía la profesora Dori Massey, cómo encontrar la importancia del espacio. Y siempre en las investigaciones nos aparecieron la línea tiempo de las investigaciones, y había que empezar a hacer un proceso de conciencia entre el tiempo y el espacio. Cómo recuperar la conciencia del espacio. Y por eso, cuando viví esta experiencia, nos encontramos entonces que el país, con diferentes fuentes financieras internacionales y relaciones económicas internacionales, por eso la defensa de los derechos humanos, o decir paremos la guerra, o hablar de las cartografías o del catastro multipropósito o del interés de hacer desarrollos organizativos de planeación, nos tienen que ayudar a decir ¿y cuáles son los proyectos que están a 50 años en todo el Pacífico, en el Atlántico, y cuál es la tensión y cómo poner en diálogo si cuando hablamos de región estamos descubriendo el poder del territorio, y cuando hablamos del territorio no es un contenedor natural de sucesos, no es la división político-administrativa, no es solamente decir un pueblo, el que sea, aquí, en Londres, en España o en Portugal, es el lugar, qué importancia geoestratégica y geopolítica, como lo plantea Delaney cuando nos dice el territorio adentro y el territorio afuera, y en un momento geopolítico del mundo donde se están tensionando los modelos económicos entre China, Rusia, Estados Unidos, cuál es el rol de América Latina y cuál es el papel de la economía y el lugar de las investigaciones. Por eso, cuando encontramos este proceso que estamos observando, nos está planteando que viene una investigación y un puerto, los puertos. Cuando empezamos en los años 90, esto viene hasta el 2023, en los años 90, porque yo decidí hacer una investigación como proyecto de vida. O sea, no hacer un marco teórico, sino un horizonte teórico. Y el horizonte teórico te está ayudando permanentemente a entrar en diálogo con defensores de derechos humanos de América Latina y pensarnos, ¿es posible una democracia donde los modelos de desarrollo económico puedan dialogarse con las autoridades locales, con los movimientos indígenas, con las organizaciones de afro, con las democracias independientes a los partidos? ¿Es posible plantearnos la comunicación, el desarrollo, o es un imperativo el asesinato, la destrucción de espacialidades alternativas, el enemigo interno, el concepto de seguridad nacional que se instaló en América Latina desde 1962
en el continente. Por eso, la sustitución de cultivos de uso ilícito o los procesos de repensarnos un instituto geográfico que ayude a dimensionar los conflictos de uso del suelo, nos va a permitir también hablar, y quienes puedan llegar al Departamento de Estado de los Estados Unidos, no solo mostrando mapas de cómo cambian los cultivos o cómo lograr transformar la hoja de coca por palma o por yuca o por ganadería, no, porque la coca está inmersa en lo que hemos encontrado en esta investigación como una apuesta geoestratégica para controlar territorios a través de la hoja de coca, imponerla para asegurar territorios para el modelo hegemónico capitalista. Por eso el problema de la hoja de coca no se resuelve a nivel interno con la voluntad individual o de un gobierno, sino que tiene que ser un debate planetario y tiene que ser un debate donde la ciencia y la tecnología, la investigación y las comunidades, los institutos geográficos puedan lograr mostrar cómo estos modelos, aquí tenemos hoy ya, hay 14 grandes megaproyectos donde intervienen bancos mundiales, donde intervienen capitales financieros, donde la cooperación internacional también está involucrada. Por eso la verdad geográfica nos desnuda y nos dice cuál es el tipo de relación técnica, el tipo de relación económica, el tipo de relación investigativa que necesitamos. Porque en Bahía Cupica, en este lugar, donde debajo del 1 está Bahía Cupica. Bahía Cupica, hay una discusión, si se hace el puerto, si no se hace el puerto, esto se hará. Porque ya esa imaginación invasiva, esa imaginación que no reconoce comunidades ni pueblos, a pesar de que tengamos el estudio intercultural en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la geopolítica nos tiene que ayudar a saber cómo estos proyectos que ya están en desarrollo. 1990, esto era un dibujo. Yo llego en 1991 a esta región. Camino y trabajo por los ríos. Voy caminando. Siempre la gente dijo, ¿y por qué no te mataron? ¿Por qué no te mataron? O sea, eres sospechosa porque estás viva. ¿A quién le serviste durante este tiempo? Y creo que el aprendizaje mayor, más fuerte, es poder colocar en diálogo que hoy se está haciendo el puerto de Urabá. El puerto de Turbo ya es una realidad. Pero cuando miramos y podemos escuchar los relatos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, todos los datos recogidos, si ustedes recuerdan un mapa rojo que coloqué al principio de la presentación, el día que nos conocimos, está mostrando los 75 corredores que abrió el conflicto en Colombia. Este es uno de los corredores, uno. Y faltaría investigar 74 más. Y poder cerrar diciendo que, si me ponen la pregunta de investigación para cerrar. Sí, ponme la pregunta. Sí. Entonces, voy a colocar la pregunta, porque esta pregunta nos colocó un desafío, me colocó un desafío. Llego en un momento donde la mejor esquina de América, fuera de la gente del pueblo, fuera de las autoridades locales, habían grupos especiales de investigación y de planificación del país a largo plazo. Y se preguntaban cómo lograr que el puerto de Turbo fuera una realidad, cómo hablar de la 5G, cómo hablar de las grandes carreteras para el desarrollo, cómo plantearse una fábrica
minera, la minería y el túnel del Toyo para hacer más cercanos los procesos. Otra gente hablaba cómo enviar mercancías a Europa con menos tiempo. ¿Y cuál es el rol de la geografía? ¿Cuál es el rol de los estudiantes de geografía? El rol de los politólogos, el rol de los economistas, el rol de los que manejan los sistemas de información geográfica, los que acompañan comunidades para hacer cartografías. No solamente es dónde señalamos el dolor que tenemos o la tierra que perdimos, es necesario que podamos entregar información que sea abierta, democrática. La democratización de la información tiene que ayudar para que si el puerto se tiene que hacer, si se tiene que hacer las autopistas, si tenemos que hacer hoy cuando tenemos una crisis de agua en uno de estos grandes ríos, en el Mutatá, ya está planificada una gran fábrica para almacenar y explotar el agua. Son 14 grandes megaproyectos que están planteando para unos un modelo de desarrollo oportuno, para otros la pregunta por el tiempo y el espacio. Colombia acabó de hacer un informe hace poco, en Tiempos, sobre el informe Basta Ya, que nos mostró 250.000 personas asesinadas. Pero también tuvimos otros informes que nos prepararon para las negociaciones. Pero no hubo ni un instituto geográfico, ni investigadores geográficos, ni procesos de las tecnologías que nos ayudaran a desnudar qué había detrás de cada muerto que caía. Y cuando cae una persona asesinada, está cayendo un proceso. Está el proceso del desplazamiento y luego no podemos pedirle a la cooperación internacional que nos ayude a contener el desplazamiento, atender a las víctimas, atender el dolor, la geografía del dolor, si no tenemos estudiantes, investigaciones que nos ayuden a colocar en contextos el rol de la economía y el rol de la seguridad. Desde 1962 hasta nuestros días, impera la doctrina de seguridad nacional. Por eso, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad nos están diciendo que tenemos que transformarnos. Si este país, voy a pasar los textos que desde el proceso académico, desde el proceso, esta investigación, yo quiero que la tomen como un pequeño aporte para cualquier país, para seguir los caminos de Massey o los caminos de Delaney, cuando nos dice cuál es el espacio vivido, cuál es el espacio habitado, cómo se transformaron estos lugares, qué vidas, qué fue lo que pasó para que esto hoy tenga otro proceso, cuáles vidas fueron quedando atrás. Entonces, en la primera parte, comparto lo que fue este largo camino de ser testiga presencial del crimen. Con las profesoras de historia y de geografía del pueblo, aún sin tener conciencia, porque esto empezó cuando la internet no había llegado a los pueblos. ¿Por qué es tan importante para mí contarles esto? Porque hago parte de una generación que no fue tal vez analfabeta digital. Y cuando estábamos frente al pueblo, tan siquiera teníamos la internet y teníamos que trabajar con cómo escribíamos, qué escribíamos, cuál era el diario de campo, qué era lo que registrábamos, qué veíamos hoy que mañana ya no existía, cómo lográbamos desnudar el tiempo para entender el espacio. Y lo empezamos a ver con grandes procesos de desplazamiento masivo, pero después cambió la producción. Los animales se fueron, los perros lloraron, los campos empezaron a sufrir. Yo
a mí no me lo contaron, yo lo viví en territorio. Y después de 15 años en esta zona, llego a Bogotá y empecé a preguntarme, ¿y tantos muertos? ¿Y tanta sangre? ¿Y tanto dolor? ¿Será que seguimos yendo a Naciones Unidas a contar el dolor que tenemos? ¿Será que seguimos yendo a España, a África, a Alemania, a contar el dolor individual? ¿O necesitamos investigar qué fue lo que pasó? Y en ese proceso de ruptura investigativa, yo opté por una geografía desobediente. Opté por una geografía. Siendo mayor, entré a estudiar y empecé a preguntarle al profesor Ovidio, ¿dónde hay geógrafas mujeres? ¿Cuáles son las mujeres que escriben? ¿Cuáles son las mujeres que investigan? ¿Cuáles son las mujeres que producen ciencia? Yo quiero encontrar teóricas, yo quiero encontrar teorías que me ayuden a entender esta ruptura que tengo como país. Porque el problema no es señalar a un personaje o a otro. Entendemos qué está pasando con el espacio y si entendemos lo que está pasando con el espacio, entendemos que este es un proceso hegemónico, capitalista, que no es solamente una persona, que necesitamos tener educación política, educación geográfica, producir con la gente información. Si yo recojo datos abiertos y los trabajo con las comunidades, eso me está produciendo otro dato que necesito colocarlo para prevenir conflictos, para prevenir derrames de sangre. Este proceso entonces nos fue mostrando en todos los capítulos, trato de colocar el diálogo académico y al frente con los procesos habitados de las comunidades. Y pudimos demostrar con todas las teorías, con Milton Santos, con Delaney, con todos los teóricos latinoamericanos, con los debates sobre el espacio del profesor Ovidio, pudimos avanzar en ese concepto de ver el territorio y los lugares comunes de territorialidad a nuestro alrededor. ¿Cuál era la disputa de los grupos económicos sobre la región del Urabá? ¿Y por qué teníamos que superar en los análisis? Es que como estaba la guerrilla, pasó esto. Pero como estaba la guerrilla, los empresarios de Chiquita en Estados Unidos tenían que pagar a los grupos paramilitares para defenderse. Y yo me propuse demostrar con esta investigación que el problema no era ni porque existía guerrilla ni porque existían paramilitares. Porque había una imaginación del poder sobre todos nuestros territorios, que tenemos que tener una ética investigativa para que cuando hacemos grandes cartografías o el catastro multipropósito nos dejan zonas vedadas que no es posible investigar, que no es posible comprar las imágenes, que no es posible entrar en diálogo académico y comunitario. No es posible porque están guardadas, reservadas. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes avanzar en un proceso investigativo aquí o en África. Hoy estamos hablando con África para hacer conjuntamente lecturas de lado y lado que nos permitan entender cómo el desarrollo es posible, pero un desarrollo humano y dialogado con la gente. Bueno, yo sé que ya el tiempo se acaba, pero quiero terminar diciendo una cosa. Dentro de todo el proceso reflexivo, ¿qué fue lo que pasó para hablar de la esperanza? Si estuvimos mostrando cómo se destruyó todo un proyecto político en la región. Brígida es una mujer que vive en el Urabá y vive en una comunidad que en 1997 me dijo a mí: usted ha dejado asesinar a todos los viejos de esta comunidad. Usted dejó asesinar a toda la gente mayor de esta comunidad. Nosotros los jóvenes vamos a quedarnos en la serranía de Avive con 13 y 14 años.
No somos de la guerrilla, no queremos estar con el ejército, no queremos estar con los grupos paramilitares. Vamos a repensar y a recoger lo que los viejos hicieron y vamos a hacer, hoy lo decimos, una producción de espacio antihegemónico. Y 30 años llevamos acompañando una comunidad que en medio de la privatización del puerto, de las grandes carreteras, de los grandes procesos, esta comunidad lleva 25 años, 34 países, seguramente de todas las representaciones que hay acá, hay organizaciones de estudiantes, de universidades, de jóvenes, políticos, que se han acercado a esta comunidad y le han dicho, ¿usted cómo resolvió el problema de la educación? ¿Cuál fue el espacio alternativo que usted construyó en medio de los bombardeos? ¿Cómo organizó la salud? ¿Cómo organizó la producción? ¿Qué hizo para producir espacio en medio de la serranía de Avive? ¿Es posible producir un espacio alternativo en medio de una decisión hegemónica capitalista de tomar la fuerza del Estado para destruir procesos comunitarios y políticos en nombre del conflicto y reordenar la economía de los lugares? Por eso uno de los artículos del libro habla de las guerras del capital, sobre los territorios y de qué manera se reordenan los lugares al servicio del poder hegemónico y cuál es nuestro rol en esa conversación. Tenemos un lugar científico, tenemos un lugar político, tenemos un lugar académico en estas investigaciones. Esta comunidad es hoy una comunidad que está planteando, se ha generado una zona de reserva campesina para los hijos y las hijas de la Unión Patriótica, que no es la Comunidad de Paz. Y la Comunidad de Paz ha planteado un proceso organizativo y tiene 18 grandes nodos rurales que le ha permitido organizarse para producir enseñanza, producción económica, investigación, exportan cacao, pero también han advertido que las licencias mineras entregadas por el gobierno nacional sobre su territorio no se pueden desarrollar. Porque desde 1993 se entregó una licencias ambientales. Me voy a devolver en una fecha que dije mal, 1492, cuando se hace todo el proceso de la imaginación invasiva sobre este continente, está Santa María la Antigua del Darién. Y desde este lugar, el reordenamiento territorial, el reordenamiento espacial, cómo cambia el paisaje de los lugares. Y por eso, este libro quiero que sea un poquito, especialmente para que los equipos de investigación, de análisis, de cómo recogemos datos con la comunidad, cómo hacemos las cartografías, cómo tenemos diálogos políticos con empresarios, con organizaciones sociales, pueda ayudar, porque la intención de este libro fue los geógrafos, las geógrafas, las historiadoras, los historiadores, todas las ciencias sociales, necesitamos volver a descubrir el espacio que producen los conflictos y el espacio que producen las alternativas. Hoy la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un modelo de alternativa que nos permite, con la metodología presentada en el libro, poder encontrar aquí o afuera la posibilidad de cómo redescubrir el espacio que producen las comunidades como propuestas alternativas
al modelo hegemónico capitalista. Este libro yo lo saqué y yo quiero contar esto porque ustedes dirán, pero cuando presentan a Gloria, la presentan como gobierno, entonces se está gastando la plata del gobierno sacando ese libro. Resulta que yo aprendí a vivir el presente, porque perdí este oído por un carrobomba que explotó muy cerca, porque tengo muchos dolores en el cuerpo, como dice el libro. María Milagros Rivera, una feminista española, cuando habla de Virginia Woolf, le dice a Virginia Woolf en el cuarto propio, cuando Virginia dijo en el 28, es posible tener 500 libras y un cuarto propio para tener una autonomía y escribir. María Milagros Rivera le dice a Virginia Woolf, no basta tener ni un cuarto ni plata. Si no logramos saber qué es lo que hay por dentro, qué es el dolor que traemos de tantos éxodos, de tantas rupturas, de tantos dolores, de tanta inhumanidad. Y cuando yo no tengo 500 libras, tengo más poquito, pero me dije, yo quiero esto, que el profesor Johan fue parte del trabajo. 2015 me gradué, pero entre el 2015 y el 2024 tenía que volver a sentir y a mirar. Cuando uno hace una investigación, hay que volver sobre ella permanentemente. No cerrarla, las investigaciones no se cierran. Cuando la investigación es un proyecto ético de vida, cuando acudes a la geografía como una oportunidad de dignidad y cuando ocurres a construir datos como oportunidad democrática, entonces me llaman para estar en este cargo hace 2 años, ya el proyecto que yo tenía, entregué este libro sin editar, sin publicar, lo entrego a la Jurisdicción Especial para la Paz, demostrando cómo el Estado colombiano, a través de sus distintas instancias, organizó, planeó, ejecutó y reordenó el territorio del Urabá al servicio del capital, y a eso llamó conflicto interno. Entonces, después ya llegamos al gobierno del presidente Petro, y en el marco de la paz total, que es la oportunidad de ver en el Urabá, no se puede hablar de paz total porque la comunidad está ahí construyendo su proceso, pero los grupos paramilitares que controlan el puerto de Urabá y controlan el proceso de los nuevos megaproyectos sobre la región, porque la imaginación no ha terminado de desarrollarse, estamos diciéndole al gobierno, hablemos con el Clan del Golfo, discutamos con el Clan del Golfo, hablemos con todos los actores políticos, con las mafias, con las delincuencias, busquemos otras formas de resolver este conflicto, porque no podemos seguir enterrando nuestros jóvenes, ni del ejército, ni de la policía, ni jóvenes que se van allá o aquí, porque tenemos que parar esta muerte. Ese proceso lo seguí haciendo en mis pocos ratos libres, pero también con el acompañamiento del equipo de pensamiento geográfico para la paz, que con Ovidio y otro grupo traemos por opción personal. Lo saqué con mi recurso económico, no podía sino sacar 100. Entonces, traje 5 y el resto lo pueden bajar de este proceso. Yo les quiero agradecer, yo llegué a la geografía para democratizar los datos y para democratizar información al servicio de la construcción de las democracias. Muchas gracias.